bueno, callate y anda a estudiar, sos un chico rebelde que no quiere estudiar. Hola Julián, ¿cómo estás? Gracias por conectar con EduNews, el espacio dedicado a la educación y a la cultura. Y la verdad que es un gusto poder charlar con vos. Vamos a contarle a los que nos van a estar escuchando y viendo que sos Juli Garbulski. Hasta hace poco eras estudiante, hoy ya sos recibido de una carrera nueva, me contabas recién en la Universidad de Buenos Aires, que es la licenciatura en Ciencias de Datos. Y te felicito, estás Gracias. recién recibido. Y contarles a todos que hace un tiempo tuve oportunidad de conocerte a través de una charla TED, ese famoso formato que funciona en el mundo y que se dio acá en la Argentina. Y vos participaste teniendo apenas 17, 18, creo que no más, 18, 19 años, como me contabas hace un rato. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Me gustaría que lo cuentes desde ese lugar para quienes nos están viendo y son jóvenes y a veces no se animan a pasar al frente en un aula, ¿no? Ya sea en la secundaria o en la universidad mismo a veces pasa. ¿Cómo fue esa experiencia de afrontar una charla TED y el disparador tan disruptivo? Por eso también mi convocatoria para que charles con nosotros, de expresar, de manifestar que los estudiantes eran zombies. Ahora voy a tratar de responder a las dos preguntas de la experiencia de la charla y el disparador en todo en orden cronológico de cómo llegué a eso. A mí siempre, desde que estoy en la primaria, por no decir el jardín de infantes, digamos la primaria, que hay varias cosas del sistema educativo que nunca entendí y que sentía que nadie me sabía explicar. O sea, había cosas que era claro por qué hacíamos lo que hacíamos, o sea, era claro por qué me estaban enseñando a leer o porque me estaban enseñando a sumar o multiplicar. Yo le veía la utilidad en el mundo real a eso. Pero había un montón de cosas cuando nos enseñaban, no sé, fórmulas súper específicas en matemática, o cuando en historia yo sentía que repetía de memoria cosas en una prueba sin entender lo que estaba haciendo, que cuando yo preguntaba por qué aprendemos estas cosas en la escuela, sentía que no había una respuesta muy clara. Era como más una cosa o de inercia porque se enseña hace mucho, o porque es lo que está en el programa y no se lo cuestiona. Y había un montón de otras cosas que digo, che, ¿no sería más razonable aprender esto otro en la escuela? Como, no sé, por ejemplo, en lo que es literatura. Leí un montón de libros en literatura a lo largo de mis 12 años de escolarización, pero casi nunca tuve la oportunidad de yo elegir un libro que quiera leer yo. Eh, y cuando preguntaba por qué eso era así, como que no se sabía responder eso en general, era una cosa de inercia. Entonces, el cuestionarme el sistema educativo es algo que me gusta hace mucho hacer y me gusta charlar con gente sobre qué opinan del sistema educativo. Y nada, yo, después de muchos años de hablar de esto, como que hay cosas en las que siento que estábamos todos de acuerdo que se puede hacer mejor cuando lo hablaba con la gente. De hecho, recitando, más por menos es menos, menos por menos es lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa. Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta correrse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. No soy ni ahí el primero en decir esas cosas, es algo de lo que se viene hablando hace mucho. Yo conté cómo eso me impactaba a mí. La charla de TED surgió porque Melly Furman, que falleció el año pasado, que era una persona que hizo una cantidad de cosas La enormes educación. de la educación, estaba armando para ese evento de charlas TED, que fue en 2017, un bloque de 5 o 6 charlas de temática de educación, y ella quería tener varios puntos de vista. Tenía un director de una escuela, tenía alguien de neurociencia, una que había sido ministra de educación, y quería también tener un chico que Claro, o un esté en la alumno. Claro. escuela o que haya recién terminado. Y yo con ella ya había hablado del tema de educación, justamente porque yo tenía un montón de preguntas, y ella se dedicaba esencialmente a responder esas preguntas o buscar cuál era la mejor forma de que la escuela enseñe.
Entonces me propuso, me dijo, che, ¿no querés dar una charla contando lo que pensás? Y ahí a mí la idea me fascinó de entrada, porque yo venía de años, casi toda mi vida, de decir, che, hay cosas en el colegio que siento que cambiarlas sería lo mejor que nos puede pasar a todos. Casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Pero que por ahí la respuesta siempre terminaba siendo, bueno, cállate y anda a estudiar, sos un chico rebelde que no quiere estudiar, que obviamente no era el caso. O sea, yo al revés, yo quería poder aprender la mayor cantidad de cosas posibles que sienta que me sirven para la vida. Entonces ahí surgió el tema de la charla, me recopó, había como 6 meses para preparar la charla. Para prepararla, claro. Claro, y lo que hacen generalmente los equipos de TED tienen 1 o 2 personas que ayudan a cada orador a preparar su charla. En mi caso eran, bueno, Meli y Ari, que era otro del equipo, que le mando un saludo si escucha esto, que me ayudaron muy bien a organizar mis ideas. Porque es ¿Cómo, difícil el cómo ves hoy ese concepto que vos planteaste, disculpame que te interrumpa, de estudiantes zombies, después que pasaron 7, 8 años y que ya sos un egresado de la universidad, sos un licenciado, como contabas recién, en ciencias de datos, y que te vas a especializar en la inteligencia artificial? ¿Cómo ves hoy? ¿Sigue tu idea, tu pensamiento siendo el mismo? ¿Crees que cuando uno madura, cuando uno crece, cuando uno encuentra a lo mejor lo que le gusta, eso se puede modificar? Sí, o sea, yo creo que mucho se puede ir modificando. En mi caso, con eso que conté, a mí por un lado me llama la atención que me sigue pasando al día de hoy que gente que está en la secundaria ahora eh, me dice que ve el video y se ve completamente identificada con lo que cuento. Entonces, digo, pasaron varios años, pero se ve que sigue siendo así la secundaria. Cuando uno lo pone en perspectiva, claro, el sistema educativo es casi el mismo hace 80 años, entonces no es loco que en 10 ahora obviamente cambian un montón de cosas todo el tiempo, ¿no? Pero que muchos me dicen que se ven muy identificados con lo de los zombies de cuando adultos grandes de cuando hicieron la secundaria o chicos que están ahora en la secundaria. Y ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, ¿cómo lo ves hoy que pasaron tantos años y también con tu carrera, que tenés además un camino a recorrer, me decías vos, para especializarte en la inteligencia artificial, que es otra de las cuestiones que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves hoy la inteligencia artificial en la vida de estudiante, ¿no? En la vida de adquirir conocimiento? Claro, o sea, no sé si es a lo que vas, pero varios me preguntan si lo que sentí en la secundaria de que era un zombie que repetía cosas de memoria y nada más, si me pasó también en la facultad. Que eso yo no sentí que me haya pasado porque también la carrera la elegí yo, entonces ya era un tema que me copaba. Hacía materias optativas y podía elegir bastantes cosas que aprender, cosa que en la secundaria mucho no me pasaba. Y después que también no sé si es a lo que ibas con la pregunta o no, una cosa que cambió mucho en los últimos años es la revolución de la inteligencia artificial. Eh, y como, claro, los chicos que están ahora en secundaria tienen ChatGPT y otros modelos de lenguaje con los que pueden hacer cosas y aprender cosas que yo en mi época, hace 10 años, no podía. Y hay toda una discusión enorme de cómo usar esto bien para el sistema educativo, ¿no? Desde ese punto de vista de la inteligencia artificial, yo por ser licenciado en ciencia de datos, yo creo que no tengo una opinión mejor que la de cualquiera que use ChatGPT. Sí sé cómo está programado, digamos, entiendo las ideas detrás de la matemática, pero después a la hora de cómo usar esto socialmente, es todo un área de discusión enorme y me parece un tema súper interesante, pero yo creo que se le puede sacar mucho el provecho a lo que es aprender usando modelos de lenguaje. Recién definiste o arrancaste diciendo la revolución de la inteligencia artificial y me parece interesante verlo desde ese punto de vista. Esa revolución, ¿cómo impacta a la hora de discernir, ¿no? Porque todos sabemos que a partir de la utilización de la IA hay que trabajar con determinados sesgos, determinadas validaciones, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes ante estas situaciones? Es decir, tomar lo primero que nos da, ¿cómo se contrapone esto? ¿Cómo logramos que haya una convergencia entre el pensamiento crítico, entre la autonomía y lo que me está brindando la inteligencia artificial? Bueno, hace un rato hablábamos de el evento que hubo el año pasado en Bogotá, en la Cumbre de Líderes por la Educación.
hubo una charla que me gustó mucho de Fernando Díaz del Castillo, un profe que cuenta que él es profe y contó cómo usa la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje en el aula. Y me pareció brillante todo lo que cuenta. Él lo que dice, que era como la idea clave de su charla, es que para él la inteligencia artificial no viene a reemplazar nuestra inteligencia, sino a mejorarla. Y él cuenta, por ejemplo, una cosa que le gusta de los modelos de lenguaje es que, a diferencia de los profes humanos, tiene paciencia infinita. Él dice, un profe humano, la segunda o tercera vez que un chico te dice no entiendo, se te ve un poco la cara de se me fue la paciencia o algo así, o de se me está empezando a ir la paciencia, pero que a ChatGPT o cualquier modelo le puedes hacer todas las preguntas que quieras. Él dice que solo para testearlo tiene un chat que mantiene hace meses con un modelo de lenguaje donde él se hace el tonto y le dice al modelo de lenguaje que todavía no entiende la diferencia entre débito y crédito y que necesita otras explicaciones. Otras Y tiene explicaciones. 40 explicaciones distintas y el chat le sigue dando otras con toda la paciencia del mundo. Pero eso lo dice no como para reemplazar a los profes, sino dice cosas como podés en el aula usar eso ayudando a los chicos a aprender, por ejemplo, como una muy buena forma de aprender algo es enseñarlo. Vos le podés decir al modelo de lenguaje, yo te quiero enseñar tal tema específico que estoy aprendiendo. Vos hacé como si fueras un alumno que no lo conoce y haceme preguntas como si yo fuera el profe. Entonces uno ahí se pone en modo profe para enseñarle algo al chat que simula un alumno. Entonces uno puede terminar entendiendo bien algo por estar por estar enseñándolo a alguien que tiene buen criterio. Por ahí depende del tema, pero para varios temas debe tener buen criterio de qué preguntar para ayudarte a entender vos, ¿no? O después, él dice que como profe, a él le gusta mucho dar las clases, grabarlas con el celu, el audio, y después pasarlas por un modelo de lenguaje que le da el audio a un modelo de lenguaje y le dice, no sé, por ejemplo, creo que eran cosas como, haceme un resumen de esta clase o algo así, o recordame las cosas importantes como que yo dije que a los chicos después les iba a mandar tal link para no olvidarme, ese tipo de cosas, ¿no? Y me gustó mucho la idea esta de, claro, no viene a reemplazarnos, viene a hacer que podamos hacer más cosas, que podamos aprender mejor y enseñar mejor, y me encanta la idea. Es interesante lo que vos planteás y me acordaba también de una frase que yo siempre tengo presente, que es la de Louis Pasteur, cuando dice que la inspiración solo viene o solo llega a las mentes preparadas, ¿no? Entonces creo que el punto está ahí, lo que vos recién explicabas, eso de estar preparado, porque vos tenés la inteligencia artificial como herramienta, pero tenés que estar preparado para saber qué querés pedirle, hasta dónde, cuán suficiente o no es esa información que te está brindando y hacia dónde vos querés llegar. Es decir, ahí tiene que ver con la necesidad de conocer, el trabajo intelectual y el contenido al que vos querés llegar. Es decir, siempre ir por más, no conformarse con eso que te va a dar la IA. Y eso tiene que ver con un estudiante, ¿no? Que está siempre inquieto y que busca también experimentar con esa herramienta. Creo que esa es la diferencia. Un poco lo que señalaba este profe es lo humano, la condición humana, que creo que va a ser todavía difícil de reemplazar en términos de lo que vos buscás, lo que necesitas, la emoción, también la pasión, qué es lo que te mueve y es lo que nos diferencia todavía de una máquina. Y creo que ahí está el secreto. Interesante lo que vos planteás. ¿Y cómo es hoy la inteligencia artificial, digamos, ya no solo en el terreno de la educación, sino en el terreno de los avances? Por ejemplo, leía los otros días que hay una astrónoma que está utilizando la IA para conocer más del universo, ¿no? ¿Cómo crees vos que eso va de alguna manera impactar en la cotidianidad de las personas, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, mucho en realidad, yo creo que mucho va a ser como lo de siempre, pero más. El año pasado estuve en un congreso de matemática, donde hablaban, entre otras cosas, de inteligencia artificial y de la matemática detrás. Y un investigador en un momento hizo un chiste, dando una charla, dijo, yo investigaba estos temas
Antes, hace muchos años, cuando la inteligencia artificial todavía se llamaba estadística. Claro. ¿Ya? Uno, si quiere, puede llamar inteligencia artificial a los programas que hacen hasta la estadística más simple para sacar conclusiones. ¿No? De la estadística clásica de, y bueno, en esta ciudad hay tantos argentinos, no sé, 90% argentinos, 10% uruguayos, y si agarra una persona y probablemente sea un argentino estadísticamente. Bueno, ese es un razonamiento muy simple que una máquina puede hacer. Si uno lleva esas ideas más sofisticadas al extremo, sigue siendo una estadística sencilla pero compleja, digamos. Pero compleja, claro. Claro, y después de todo, los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, en el fondo lo único que hacen es una estadística para predecir cuál es la siguiente palabra que tienen que escribir y la escriben. Entonces, yo creo que siempre hubo avances de lo que ahora podemos llamar inteligencia artificial que fueron atravesándonos cada vez más sofisticados, pero ahora es creo que cuando más se están haciendo notar porque pueden hacer cosas cada vez más grosas. Si uno le pregunta a un modelo de lenguaje, le dice, decime qué puedo cocinar con los ingredientes que tengo en la heladera. Antes googleando era difícil de encontrar algo que tenga justo los ingredientes que tenías en la heladera. Entonces, esta es otra cosa que uno puede hacer ahora en su vida cotidiana gracias a resultados de inteligencia artificial y me parece genial. ¿Cómo crees que puede conectar el colegio y también la universidad para que los estudiantes se vuelvan más expertos en algo, ¿no? Digo, gente que estudió conmigo o gente que fue conmigo a la secundaria, la gente que veo en mi vida, siento que los que más expertos se vuelven en un tema son los que más pasión tenían por ese tema o que más pasión consiguieron en algún momento. En la escuela tuve olimpiadas de matemática y me encantó. Eso fue como el gran disparador para que yo termine estudiando lo que estudié. También lo que cuento en la charla, que para mí es muy importante, es buscar momentos donde los alumnos puedan elegir aprender sobre algo que les guste. Porque si no, eso, si nadie puede elegir el libro que lee y todos leemos lo mismo, puede ser un embole. Por ahí, yo creo que si a mí por ahí me daban a elegir libros que yo quería leer, por ahí me metía en cosas que a mí me terminaban copando más y descubría todo un mundo de la lectura que al día de hoy sigo sin haber descubierto. Con matemática me dieron a elegir cosas como olimpiadas de matemática, cuando yo leía libros con mi viejo de acertijos de Adrián Paenza, era algo que yo estaba eligiendo hacer y estaba buenísimo, eso me copaba. Y eso siento que puede motivar muchísimo más a aprender las cosas. Fue buenísimo la palabra que dijiste, lo de motivar, que aparezca eso en esta charla me parece fundamental. Juli, te agradezco muchísimo, un gustazo hablar con vos, ojalá esta no sea la primera y la única vez. Cuando ya seas un experto en inteligencia artificial, te tenemos acá como columnista de Edu News. Gracias, muchas gracias por la invitación.